Nuestro tema de hoy, la bienaventurada fe de los gentiles. Les invito a que busquemos Juan capítulo 12. Y en este evangelio vamos a ver un pasaje muy sui generis, muy particular en su brevedad, en su profundidad, y también que está inserto en medio de lo que fue la última semana de Jesús antes de entrar al Calvario, antes de la cruz. Tenemos que recordar el panorama que se vivía en ese momento. Ya se estaba preparando, ya se estaban fraguando los planes para que Jesús fuera llevado a la cruz, para que fuera capturado y para que fuera martirizado hasta la muerte. En ese sentido, y en medio de esto, en Juan 12, a partir del versículo 20, vamos a leer lo siguiente. Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esta petición, quisiéramos ver a Jesús, tenía una motivación que era agua fresca, era una bocanada de aire en medio de esa situación donde, mientras que los judíos buscaban matar a Jesús, en ese momento esos griegos venidos de lejos se interesaban en él y querían verlo, pero para recibir vida, palabra santa. Mientras que los judíos, y esto viniendo de los sacerdotes, de los fariseos, de los sabios, entre comillas, querían que la gente, los muchachos, no alabaran a Jesucristo. Aquí vemos estos griegos que, por el contrario, estaban interesados en la persona de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a ver aquí a partir del versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús, anunciando que ya estaba pronto a derramar su sangre por completo para salvación, también estaba diciéndole a los discípulos que se estaba cumpliendo su propósito y que en su muerte luego habría mucho fruto. Es interesante porque ¿por qué los griegos habían subido a adorar en la fiesta si los griegos tenían su propia fe, su propia religión politeísta de deidades? Porque ya se estaba conociendo el mensaje de Jesús y, sobre todo, muy importante, las personas habían tenido la oportunidad de comparar las debilidades, deficiencias de sus religiones humanas versus la perfección de la palabra de Jesucristo, versus el testimonio de un Jesucristo que sanaba, que enseñaba, que restauraba. Aquí también es bien curioso porque se estaba cumpliendo algo que con temor habían dicho los detractores de Jesús. Porque en el versículo 19, ¿se recuerdan que habíamos comenzado en Juan 12:20? En Juan 12:19, miren las palabras de los fariseos. Dice así: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Claro, porque estaban viendo que no solamente judíos estaban creyendo en él, sino que comprendieron que aquí esto iba mucho más allá. El mundo, los gentiles, estaban empezando a seguirlo a él. ¿Por qué esto estaba ocurriendo? Ya había evidencias que personas no judías estaban conociendo. No solo los de Samaria, porque recordemos, por ejemplo, que los de Samaria, que tienen raíz de Israel, que nacieron también del pueblo de Israel y en ese momento estaban separados. Los de Samaria conocieron de Jesús porque la samaritana anunció, pero también los que no eran de Israel habían tenido sus oportunidades. En Lucas 8:39 esto nos remite a cuando los dos gadarenos fueron liberados de sus demonios. Y a uno de ellos, el que se quería embarcar con Jesucristo, él le encomendó una misión. Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Obviamente el mensaje estaba difundiendo entre los gentiles porque este gadareno se iba para su región, para Gadara, se iba a una población que más bien tenía tradiciones griegas, helenísticas.
su conjunción de dioses, de entidades a las que ellos rendían culto dentro de su politeísmo, fue por ahí y también por otras personas. No se puede negar esto. Incluso Jesús muere y resucita y luego inicia la iglesia y hubo un eunuco. ¿Se acuerdan que en Hechos 8 se menciona un eunuco que trabajaba para la reina de los etíopes y que estaba leyendo las escrituras? Ya estaba recibiendo la palabra de otros que habían anunciado y tenía curiosidad. Los fariseos dijeron: mirad, el mundo se va tras él. Y Jesús pudo ver antes de ir a la cruz que estaba siendo sembrado para que muriera, para que entonces diera fruto. La bienaventuranza de esos gentiles que creyeron en medio del escepticismo de los críticos. Y vemos dentro de eso que en medio de la más profunda oscuridad, de la más grande incredulidad, siempre se va a levantar un remanente, un pueblo, gente nueva que va a creer, que nos va a dar aliento y esperanza, como fue también de gran aliento para Jesucristo ver cómo el mundo se estaba yendo tras él. En medio de nuestra oscuridad, de nuestra desesperanza, en medio de la preocupación de la derrota, vemos cómo tenemos semanas difíciles, donde las cosas nos agobian, pero prestemos atención a la obra de Dios. Dios va a hacer que broten renuevos. Claro que sí. Tal vez hasta nos ha ocurrido que en las semanas más difíciles hay estos brotes de vida nueva y no los percibimos porque estamos muy abrumados. Jesucristo pudo no haberlos recibido, porque recuerden que estos griegos no llegan ni siquiera de primera mano a Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Tal vez estaba enseñando, porque recordemos que en sus últimos días él estaba en el templo enseñando, estaba sanando cojos, estaba trabajando arduamente. Y tal vez si él se hubiera dejado abrumar mucho por sus labores, o tal vez por las preocupaciones de lo que venía, no hubiera tenido la oportunidad de ver cómo empezaba a surgir ese ministerio entre los gentiles. Allí incluso, en ese pasaje de Juan, vemos lo que sería el adelanto de lo que luego Pablo podría seguir desarrollando. Porque recordamos que Pablo hizo el ministerio entre los gentiles. Si Jesús hubiera estado demasiado abrumado por los problemas que estaban por atacarlo, por la tarea tan grande que tenía que asumir y en la que no podía fallar, no había espacio para el fracaso, entonces él no hubiera percibido la esperanza surgir a través de estos griegos que subieron a adorar. Aquí vemos también, y esto puede ser un mensaje de esperanza para nosotros, que de lo menos esperado vamos a ver que el trabajo que hemos hecho para Cristo no es en vano. Tal vez algunos aquí ya han tenido la maravillosa oportunidad una o más veces de ver que aquella persona a la que le habló hace tiempo atrás se aparece y le dice cómo su vida ha cambiado o cómo quiere integrarse al cristianismo, a la iglesia. Tal vez algunos han tenido la maravillosa experiencia de ver a esa persona en la que uno depositó tiempo, esperanzas y que se perdió, retornar y a veces hasta traer de la mano a otros. Y si no es así, si no lo han experimentado, no se preocupen, sigan haciendo lo que tienen que hacer. Y en cualquier momento van a ver a esas personas que aparentemente no eran pueblo de Dios o se habían apartado del pueblo de Dios, que no les había llegado su hora, regresar para tratar de conocer a Jesús. Esto también fue muy importante que lo experimentaran sus discípulos. Recordemos que Dios tiene el control de todo. Esta no fue una reunión secreta entre griegos y Jesús. Porque era importante, necesario que Felipe y Andrés tuvieran testimonio de estos griegos, porque ellos iban a ser expuestos a la persecución, al fracaso, a la ignominia, y esto les podía ayudar a ellos a recordar que no habían trabajado en vano. También esto les iba a inspirar a ellos a buscar hacia afuera, porque luego de su resurrección hay persecución a los creyentes de parte de los mismos judíos, pero tenía que quedar claro que el mensaje era para el mundo entero. Y en esos momentos de crisis, donde estamos agobiados por lo que nos está pasando, qué bueno recordar, por medio de estas situaciones, que hay algo más allá, que hay una esperanza, hay un terreno abonado por el Espíritu Santo, para que ahí nosotros sembremos, cosechemos y demos fruto en gran manera. En este momento, Felipe y Andrés necesitaban experimentar, ver esto, para que en medio de la crisis, en medio del abandono de su propio pueblo, ellos vieran esperanza en la continuación de su labor entre los gentiles. Por eso hoy quiero que le demos gracias a Dios por este pasaje, porque es un aliento de esperanza
Dentro de todo lo que nos abruma a nosotros, Dios puede levantar estas personas para decir, ustedes no han trabajado en vano. O estas circunstancias, estas situaciones para decir, ustedes no han trabajado en vano. Si algo fue evidente para Felipe y para Andrés, era que el trabajo no había sido en vano y que iban a conquistar al mundo. Con esto entonces demos gracias a Dios por este mensaje, por la bienaventurada fe de los gentiles mostrada a través de estos griegos que fueron a adorar a Jesús cuando estaban los enemigos buscando su muerte, y cómo por medio de esto también nosotros podemos afianzarnos en esa esperanza y decir, Señor, la situación está difícil, pero tú en cualquier momento nos puedes mostrar que nuestra vida cristiana no ha sido en vano. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por seguir mostrándonos que tú estás con nosotros, que tú eres fiel y que la labor que hacemos en tu nombre muchas veces nos llevará al temor, nos llevará a la oscuridad, al peligro, como evidentemente fue lo que su ministerio le proporcionó a Jesús de mano de los incrédulos, de perverso corazón, los que no entendían la bendición de su presencia y su andar como Dios en la tierra. Pero dentro de esto, Señor, siempre tú nos recordarás que tú tomas en cuenta toda la obra y no solo tú harás, sino nos mostrarás. Porque tú puedes, Señor, yo sé que tú puedes hacer y no mostrarnos, pero por amor, por misericordia nos los muestras, para alentarnos, para alegrarnos, para fortalecernos y para que otros también vean que la obra que hacemos en tu nombre, conforme a tus instrucciones, conforme a tu voluntad, no a nuestros inventos humanos, lo que hacemos conforme a lo que tú nos dices, dará vida donde menos lo esperamos. Y ya no suframos si en un lugar estamos trabajando arduamente y no pasa nada, como le estaba pasando aparentemente a Jesús, porque igual entre los judíos se levantó una iglesia. Pero en ese lugar donde parecía que la cosa estaba inerte, como estos griegos mostraron que esto apenas estaba empezando e iba para más, iba para la conquista del mundo. Porque en esos griegos estuvo la primicia de lo que ocurriría, sí, en Grecia luego, pero también en el resto de Europa, de Asia, en América, en Panamá. Por eso hoy, Señor, te bendecimos y que por medio de esto nunca desfallezca nuestra fe. En nombre de Jesús, nuevamente, muchas gracias. Amén.